Muy buenas noches, el gusto de saludarlos. Quiero también saludarme con Fernando Borroni, que va a estar allí haciendo el aguante por si tenemos alguna dificultad técnica, como la que se planteó ayer. Muy buenas noches, Fernando. Buenas noches, Víctor Hugo. Buenas tardes por aquí. Bueno, qué bueno verte. Bueno, ahí no se está escuchando, pero... ¿Ahí me escuchás, Víctor Hugo? Bueno, ahora enseguidita lo vamos a... A ver, ahí está. Bueno, vamos a empezar nuestro programa hoy desde Cuba con la mención de haber podido participar de la Red de Defensa de la Humanidad. Estuvieron personalidades como Fray Beto, con un discurso excepcional, hablando de cómo el capitalismo ha conseguido deshistoriar, eso que siempre maneja nuestro estimado colega Gustavo Campana. El capitalismo se quedó con la historia, también escondió la historia, también le ganó a eso, también se llevó por delante hechos históricos. Ya no importa tanto la historia, no importan los valores. Estuvo Ignacio Ramonet, estuvo Evo Morales, que se puso de pie y la gente se conmovió y dijo también sobre el capitalismo todo lo que en estos momentos estábamos diciendo en forma permanente desde esta columna. Una de las cosas que ha ocurrido en estos días es la compra de Twitter por parte de Elon Musk, el hombre más rico que hay en la Tierra, que la pagó finalmente a la empresa menos de lo que la Argentina tiene como deuda externa. Twitter debe tener un valor seguramente mayor al que pagó Elon Musk, que debe haber comprado posiblemente una parte, pero lo que invirtió está por debajo de la inmensa, de la colosal deuda que le dejó el gobierno neoliberal al país en los tiempos del gobierno hasta 2019. Vamos a saber algo de Elon Musk. ¿Quién es este hombre que compra Twitter y que es parte de un poder real que está resultando devastador y contra el cual la defensa de la humanidad tiene que estar presente de mil maneras, de todas las que sea posible, para luchar contra esta arremetida formidable de la derecha que se lleva todo por delante? ¿Quién es Elon Musk? Es el multimillonario que más dinero ganó en 2020 y también puede ser el que más juega con los medios. Véanle bailar. ¿Por qué alguien se expone así cuando es millonario y está mostrando su fábrica en China? Pues si quiere tapar esto. Cuando presentó semanas antes un cristal indestructible y se destruyó. Se compró este coche de James Bond, la espía que me amó, en una subasta, 670.000 euros. Y ahora está vendiendo sus casas porque dice que así se quita preocupaciones. Problemas de ricos. Su nivel de excentricidad es para que lean esto. Este es el nombre de su hija. No es broma, esta es la niña. ¿Quieren más polémicas? Pues este tuit era su opinión sobre el coronavirus. Pedía libertad para que las empresas trabajasen. Y fue de los que más se resistieron a cerrar cuando empezó la pandemia. Apoyó a Trump también al comienzo de su mandato. Ahí le ven entrando en la Torre Trump, incluso estuvo con él en la Casa Blanca. Trump le admiraba por ser tan emprendedor. Se hace muy difícil luchar contra un mundo que se va quedando paulatinamente con todo. Hablamos del mundo capitalista. El ser humano empieza a no tener el mínimo valor. Lo único que predomina es el capital. Y por supuesto, desde ese capital se tiene todo el poder real, que muchas veces mencionamos a nivel local, pero que ahora se instala como un poder en el mundo entero. Veamos cómo Elon Musk cuenta lo que significa Twitter, habla de Twitter, el hombre que acaba de comprar nada menos. Important for there to be an inclusive arena for free speech. It's important to the function of democracy. It's important to the function of the United States as a free country and many other countries, and to help freedom in the world more broadly than the U.S. And so I think it's a I think there's the risk, civilizational risk is decreased if Twitter, the more we can increase the trust of Twitter as a public platform.
Bien, tenemos alguna dificultad con la apertura de micrófono en las instrucciones, pero los estoy siguiendo bien. Hay algo que dice el New York Times sobre Elon Musk y me parece que es muy importante. Vamos a poner en pantalla lo que el New York Times dice sobre Elon Musk. Twitter nunca ha sido un espacio para el debate racional y matizado. Antes dice que el Twitter con Elon Musk será un lugar aterrador. Y pueden esperar que se ponga mucho, mucho peor. Musk dice que su visión central para la plataforma es que sea un campo exclusivo para la libertad de expresión, pero sus usuarios deben entender lo que quiere decir esa frase. Significa libertad de expresión para personas como Musk, un multimillonario y el hombre más rico del mundo. De eso se trata. ¿Quién apareció saludando a Elon Musk inmediatamente? ¿Quién trató de lucirse en el mundo celebrando esta compra de Twitter por parte de Elon Musk y pensando en el tipo de protección que a lo mejor también puede conseguir allí? Apareció Mauricio Macri. Vamos a poner este tuit en pantalla también en La Hora, aquí en C5N. Felicitaciones a Elon Musk por asumir el enorme desafío de trabajar para que Twitter sea una garantía de la libertad de expresión en el mundo entero. Fíjese lo que el New York Times acaba de decir, lo que nosotros le leímos recién. Sin libertad de expresión no hay democracia, dice Mauricio Macri. Bueno, miren ustedes lo que la vocera de la Casa Blanca está diciendo sobre el miedo a perder la libertad de expresión en pasos gigantescos como los que, por ejemplo, ha dado Elon Musk adquiriendo Twitter. Well, I'm not going to comment on a specific transaction. What I can tell you as a general matter, no matter who owns or runs Twitter, the president has long been concerned about the power of large social media platforms, the power they have over our everyday lives, has long argued that tech platforms must be held accountable for the harms they cause. He has been a strong supporter of fundamental reforms to achieve that goal. Estamos en manos de personalidades un tanto extrañas en el mundo hoy día. El presidente de los Estados Unidos vuelve a perderse y esto es un síntoma para preguntarnos quién está como el hombre más fuerte del mundo en estos momentos en los cuales, celebrando, porque la celebra, la guerra de Ucrania, ha conseguido, cree él, un cierto bienestar político dentro de los Estados Unidos porque se estaba derrumbando. No obstante, lo que uno debe atender es el estado mental de este hombre. El más poderoso políticamente hablando del mundo no sabe dónde está parado. Miren ustedes lo que son estas escenas que se están repitiendo muchísimas veces, en múltiples ocasiones. Y sobre lo que pasa con Biden y lo que significa Biden en estos momentos, también vale la pena que escuchemos a Lula hablando del presidente de los Estados Unidos. Isso se deve efetivamente à falta de olhar humano, olhar humanista dos países mais ricos para os países mais pobres. Imagina se o presidente Biden tivesse a mesma disposição que ele teve de anunciar semana passada, mais 800 milhões de dólares para a guerra na Ucrânia, se ele tivesse a mesma disposição de mandar 800 milhões de dólares para comprar comida para o povo pobre, sabe? Vamos escolher um continente, o povo pobre da África, o povo pobre da América Latina. Hay algo que escribe el Destape sobre Cuba, y estando en Cuba uno se da cuenta de la brutalidad de lo que se está haciendo en el mundo con este país. La dignidad de Cuba lo mantiene en pie, pero cuántas dificultades le provocan con este bloqueo que tiene todos los matices, el económico, el tecnológico. Da pena ciertamente que la lucha por la dignidad de Cuba tenga adversarios tan pero tan poderosos que se han llevado todo por delante. El Destape escribe: Cuba denuncia que Estados Unidos busca excluirlo de la Cumbre de las Américas. El canciller de la nación centroamericana enfatizó que la Casa Blanca ejerce presiones extremas a numerosos países de la región que se oponen a la exclusión de la isla del cónclave continental. Pero ahora también empiezan a tomársela con México. Lo que está sucediendo, justamente por la independencia de criterio de López Obrador, exhibida frente al mundo entero, es que empieza a sufrir ataques. Dentro de poco querrán convertir a México
en lo que fue Venezuela hasta hace algunos meses nada más. Ahora han aflojado bastante la carga permanente contra ese país. Y empiezan con México, porque no les gusta toda la actitud de López Obrador, que no está de acuerdo con la OTAN, que no se pone de rodillas frente a la misma y frente al gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo, para condenar a Rusia. Entonces, ¿qué dice la Unión Europea? Acompáñenme con esto que escribe El Economista en esta jornada. Dice, México bajo escrutinio. El Parlamento Europeo pide garantizar la libertad de expresión, proteger periodistas y cesar con la estigmatización a medios. La resolución considera a México como el país más mortífero para los periodistas fuera de la zona de guerra. Mezcla cualquier cosa, porque los problemas en México tienen que ver no con lo que siempre se critica habitualmente sobre los países que se van quedando sin libertad de expresión. El de México es un problema gravísimo, pero completamente distinto a que el Estado pretenda tener el control de la libertad de expresión. En lo que va del 2022, 7 periodistas han sido asesinados. De eso se toman como si esto ocurriera por primera vez y no tiene ninguna relación con lo que llamamos la libertad de expresión. Y marca 47 desde julio. Hay un diputado mexicano que habla respondiéndole al Parlamento Europeo y lo hace con una fortaleza moral que verdaderamente reivindica ciertos valores que parecen haberse perdido en el mundo. Porque el Parlamento Europeo es parte de la campaña golpista en contra de nuestro gobierno. Es el famoso lawfare, golpe de Estado en nombre de la ley, donde se hace campañas contra los gobiernos que sirven al pueblo y surgidos del corazón del pueblo para imponer los intereses económicos dominantes antes de su llegada al gobierno. Que arreglen primero sus asuntos, que dejen de contaminar. Genera la Unión Europea el 9% de los gases efecto invernadero, que dejen de vender armas, que dejen de intervenir países, que liberen. Todavía en Guadalupe tiene Francia una colonia, una modesta isla del Caribe, tienen todavía posesiones en Asia, en África, bueno, en España tienen, en Gibraltar, Gran Bretaña todavía posesiones. Que regresen lo que no les corresponde, las Malvinas, que regresen a sus fronteras, que dejen de atropellar pueblos, que dejen de saquear naciones, que respeten. Que regresen las Malvinas, que regresen las Malvinas. Por supuesto, es enfático en lo que está diciendo este notable funcionario mexicano, que se pone la camiseta de la Argentina también para ir contra esa Unión Europea, que por supuesto es lo mismo que la OTAN como brazo político, que ataca a México porque ahora México no se somete, no se pone de rodillas, por ejemplo, para sancionar al gobierno de Rusia y se abstiene. Y ese sentido de soberanía que aplica para el país, López Obrador empieza a costarle caro, porque esto de la Unión Europea naturalmente no va a ser una excepción. Los ataques van a continuar y dentro de no mucho tiempo vamos a tener a la derecha de la Argentina y a diarios como Clarín y La Nación, diciendo así nos vamos a convertir en México. De esto se trata, de la pérdida por completo de una relación con la verdad del periodismo internacional. Por cierto, siempre se van a registrar algún tipo de excepciones saludables, como esta de Declassified UK del Reino Unido, para decirlo más claramente, sobre lo que pasaba, ya que hablamos de Malvinas, con quien acordó en 2016 con el gobierno británico. Dice el título, el ministro argentino estaba borracho cuando acordó el polémico acuerdo sobre las Malvinas con el Reino Unido. Y escriben, el viceministro de Asuntos Exteriores de Argentina, Carlos Foradori, negoció un acuerdo ampliamente criticado con Gran Bretaña en 2016, en el que se acordó eliminar todos los obstáculos para desarrollar depósitos de petróleo alrededor de las Islas Malvinas y añadir más enlaces aéreos desde terceros países. Por favor, síganos con esto que dice este diario británico, que es impresionante por la altísima traición del gobierno neoliberal, además de todos los destrozos que provocó en el país. Dio la espalda a la histórica lucha de la Argentina por las Islas Malvinas. Miren lo que dice esta placa, que es sencillamente reveladora. Un textual de Alan Duncan, ex ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido. Dice, bajo la residencia de la Embajada Británica,
hay una fabulosa bodega, muy bien iluminada, con las paredes forradas de botellas de Merlot. El escenario es bastante agradable para una reunión y nos juntamos allí con Carlos Foradori, el viceministro de Asuntos Exteriores de la Argentina. La segunda placa textual del exministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido dice: fue un buen telón de fondo diplomático para las delicadas negociaciones para asegurar la obtención de vuelos adicionales a las Malvinas. Miren ustedes qué grado de traición, de cipallismo. A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general. Y la tercera placa del ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Alan Duncan, dice: Mark Kent dice que Foradori acaba de llamar por teléfono para decir que estaba tan borracho anoche que no podía recordar todos los detalles. Ese fue el representante del gobierno neoliberal de Macri a discutir algo como las Malvinas. No se puede creer. Nos abofetean con su impudicia, con su incapacidad y también con su borrachera. Como un auténtico británico, Mark le recordó lo que había acordado, finalmente y sin adornos. Así que creo que seguimos bien encaminados. Ahora vean ustedes este archivo de Carlos Foradori en 2016, el funcionario borracho que era vicecanciller, el número 2 de Malcorra, y que estaba negociando a nombre de la Argentina nada menos que aspectos importantísimos con el gobierno británico. Esta no es una aventura de un gobierno. Esto es algo que ya viene consistentemente llevándose a cabo históricamente. Estas instancias a que el Reino Unido se siente a conversar sobre todos estos temas no es patrimonio exclusivo de este gobierno. Esto es parte de nuestra historia compartida. En ningún momento la mira, el objetivo, el interés claro de la Cancillería ha sido no otro que el interés nacional. Vale la pena recordar lo que dijo una gran luchadora, embajadora justamente en Gran Bretaña, Alicia Castro, que conocía estas negociaciones, que sabía perfectamente el grado de traición que se estaba cometiendo día por día durante el gobierno neoliberal en el tema Malvinas. Recordemos esto que decía la ex embajadora Alicia Castro. Lo llamamos el acuerdo del martes 13, fue el martes 13 de septiembre del 2016, que entre gallos y medianoche, pensando tal vez que iba a pasar desapercibido, la Cancillería Argentina firmó con Gran Bretaña este acuerdo, un acuerdo muy extenso, que tiene muchos puntos, 10 pero puntos la tiene, parte... 10 puntos tiene, sí. Exactamente, y en la parte referida al Atlántico Sur, habla de que la Argentina se compromete, las partes se comprometen a remover los obstáculos para el crecimiento económico y para el desarrollo sustentable de las islas en lo que hace a hidrocarburos, a pesca, comercio y navegación. Así es. Yo puedo asegurarle, porque fui, como usted mencionó, embajadora en el Reino Unido, que ese pacto está plasmando hasta con las mismas palabras que usan los británicos, porque en realidad remover los obstáculos es un anglicismo, plasma la pretensión británica sobre nuestras islas. Bueno, desmentir a diario, eso es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, hacíamos una desmentida sobre las negociaciones de Foradori. Más que una desmentida, en aquel momento era directamente una acusación, porque no se podía tolerar el acuerdo que se había celebrado. Ahora sabemos, por la propia autoridad británica que discutía con él, que estaba borracho, que se fue tomando un vino tras otro y que de esa manera resignó aspectos tan importantes como ese asunto del petróleo en Malvinas. Estaba entregándolo todo porque se sentía cómodo, pero además de la bebida está ese respeto reverencial que tienen por los poderosos del mundo, los que después detentan el poder dentro de la propia Argentina. Por eso lo que hoy he vivido aquí en la ciudad de La Habana me resulta tan importante, escuchando a Fray Beto, a Ignacio Ramonet, a Evo Morales,
que tuvo un discurso memorable sobre lo que pasa hoy día con el capitalismo, con las mentiras que nos están diciendo permanentemente, con la forma en que se roban también la historia, con las dificultades que hay ante este avance inmenso que se da cotidianamente de la derecha en el mundo, tomando posesión de todo y mintiendo todo el tiempo a través de sus medios de comunicación. Como mintieron, ahora pasamos a hablar del poder real local, ese al que hay que desmentir a diario, con los 165 impuestos. Esto que pasó la semana pasada es algo tan bochornoso. YARAF es una institución, un grupo que estudia permanentemente la cuestión fiscal. Y sacó un informe que fue tomado aviesamente por los diarios, confundiendo a todo el mundo. Hubiera sido bueno que fuera YARAF el que hiciera la aclaración y no que tuviera que hacerlo el CEPA, como siempre, irrefutable, diciendo la verdad, que para nada esto que vamos a escuchar de Funes de Rioja, el Che Pibe de Roca y de Manieto, el hombre que representa en los lobbies al poder real, esto que maneja Funes de Rioja, porque lo había dicho, bueno, ya vamos a ver quiénes, de los 165 impuestos, para crear la idea, la percepción de que la Argentina no puede vivir y que ellos viven pagando impuestos. Ya van a ver ustedes cuál es la verdad, también reconocida por la institución que puso un informe que ellos tomaron como se les dio la gana, lo sesgaron, lo cambiaron por completo, permitiendo que Funes de Rioja, por ejemplo, dijese esto que vamos a escuchar. Renta inesperada, yo no soy economista, no soy fiscalista como para decirlo, lo único que le digo es que tenemos 165 impuestos, en la Argentina, entre nación, provincia y municipios, que un alimento paga casi 40% de impuestos y una bebida casi el 50%. Por supuesto, naturalmente, ¿dónde había salido el informe mafioso? Porque esto es confundir a la gente. Ya no solamente mienten, sino que viven creando emociones para que la gente se compadezca de lo increíble de lo que pasa. Ya el otro día vi alguna imagen de gente muy humilde que salía como a adorar a los provocadores del campo que pasearon su guaranguería por la Avenida del Libertador, proclamándose víctimas de algo en lo que son siempre los reales victimarios. Por supuesto que no hablamos de todo el campo, ya se han hecho las especificaciones. Nada tiene que ver el pequeño productor con esas 6 o 7 u 8 cerealeras que consiguen quedarse con todo y que tienen como peones a los propios integrantes de distintos sectores del campo que tienen un inmenso poder. Ahí está lo que decía Clarín. Bueno, ayer Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, decía que la Argentina tiene también 165 impuestos. Ya estaba hecha la aclaración. Veamos antes lo que decía María Eugenia Vidal, para que vean ustedes cómo se va dando la mano. Lo que dice María Eugenia Vidal, lo que antes se había dicho Clarín, lo que dice Funes de Rioja y lo que dice el tal Gustavo Weiss. Todos coincidimos en que la presión tributaria de la Argentina es insostenible y que nosotros tenemos que hacer todo lo posible rápidamente para bajar impuestos o por lo menos mantener este compromiso de no aumentar un solo impuesto más, ni crear un solo impuesto nuevo. Que hasta ahora, desde el 10 de diciembre para acá, como bloque de Todos Juntos por el Cambio lo venimos sosteniendo. Nos oponemos a cualquier aumento de impuestos, nos parece que Argentina tiene, se ha mencionado mucho últimamente, historia conocida, 165 impuestos. Me parece que... No, bueno, pero eso es falso, Gustavo, ya lo sabe usted. ¿Por qué? Porque no hay nadie que pague 165 impuestos. Son 165 impuestos y tributos que hay en todo el país y para cobrarlos uno tendría que vivir en las 24 jurisdicciones y tener todas las actividades. Bueno, se quedó ahí mudo seguramente, pero estaba mintiendo. Y cuando encuentran un periodista que le dice, miren, eso no es así, y lo dice sabiendo perfectamente la verdad de los hechos, no tienen nada más para recorrer. Están acostumbrados a decir cualquier cosa en los medios cómplices y que eso prospere, y que eso genere falsa información y emociones negativas hacia el gobierno, hacia la política. También se habló muchísimo en esta red de defensa de la humanidad aquí en La Habana sobre el ataque a la política. Esto es lo que el capitalismo hace para que sean otros los que no son políticos y los que dentro de la política
trabajan para ser presidente o lo que fuera, lo hacen criticando también a la política, como si lo que estuvieran haciendo no se tratase también de política. Mire lo que dice el Destape otra vez, impuestos en Argentina. Yaraf reconoció ante CEPA que no es cierto que se paguen 164 impuestos. Lea con nosotros. El CEPA salió al cruce de un informe realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal respecto a las características del sistema impositivo en el país y desmintió la tergiversación de Clarín, Nación, la tergiversación mediática de la oposición. Escuche a Hernán Lecher argumentando respecto a la mentira de los 164 impuestos. Bueno, me parece que hay una finalidad, una intencionalidad de plantear. Hay muchos impuestos y pagás mucho en la Argentina. Las dos cosas son falsas. Vos un poco lo mencionabas, 165. Hay en el listado de 165 tributos varias cosas que son cuestionables. Una es la de la seguridad social. Yo en realidad trabajo, me retienen el 17%, va como aporte para mi jubilación. ¿Eso es un impuesto? Y además en ese listado, por ejemplo, duplican ganancias, ponen ganancia de la cuarta categoría y ganancia de la tercera categoría. La ley de ganancias es una sola, no importa si es sociedades o si es persona física o persona humana. ¿Por qué se plantea que en la Argentina se paga mucho si no es cierto o se pagan muchos impuestos si tampoco es cierto? Bueno, me parece que eso oculta la verdadera discusión que hay en la Argentina, que es que se paga mal. ¿En qué sentido se paga mal? Y los que menos tienen pagan mucho más proporcionalmente respecto de sus ingresos que el que tiene mucho. La oposición política, Clarín sabe muy bien cuál era la verdad, porque no puede ser que tengan tan malos periodistas como para malinterpretar. Lo hicieron a propósito. ¿Y por qué? Y porque se venía a la marcha el tractorazo amarillo, esa forma de manifestarse que no se puede tolerar porque fue verdaderamente un desafío a quienes lo están pasando mal en la Argentina. Un sector que pretende quedarse con todo, ese sector del sector campo, no todo el campo, por lo menos eso es lo que podemos decir por ahora, pero que se lleva por delante a los otros que luchan, que están con tantas dificultades reales en la República Argentina. Mire, cuando ellos desfilaban, además, lo hacían diciendo que estaban ahogados por los impuestos. Es mentira. Y uno de los que manejaba esta idea es Frigerio. ¿Se acuerda de Frigerio? Mucho tuvo que ver con la muy mala política y con todo lo que se mintió durante 4 años del gobierno neoliberal en la relación con los gobernadores, con la política, con la deuda, etc. Y ahora Frigerio sale a decir que el campo está ahogado. Los impuestos también. Acá hay un montón de otras cosas que el campo está sufriendo. Primero, las pérdidas inesperadas, hablando de ganancias inesperadas. Sí. El año pasado tuvimos la peor sequía de la que haya memoria en la Argentina. Pérdidas, quebrantos de un montón de productores rurales. Después, el tipo de cambio diferencial. Hay muchas cosas que el campo compra casi al dólar libre y después recibe solamente el dólar oficial. La mitad. Reciben la mitad de lo que les corresponde. Quiero invitarlo a que venga con nosotros a leer estas placas que preparó para nosotros la doctora Julia Estrada. La pregunta es, ¿hay ganancia extraordinaria en el sector agropecuario hoy, sí o no? Y la respuesta es sí. Los precios internacionales subieron drásticamente en 2022, lo que beneficia de manera extraordinaria al sector. ¿Cómo le fue al agro en 2021? Lea esta siguiente placa. Este aumento llega en una situación ya muy positiva para el agro. En 2021 las ganancias del sector crecieron 127%, un 47% en términos reales, mientras que la masa de dinero que pagó el sector en salarios creció por debajo de la inflación. Hasta el día de hoy, la mejora en el sector enriquece a unos pocos y no genera mejores condiciones para los trabajadores del campo y el resto de la economía. En esta otra placa, un eventual impuesto a las ganancias inesperadas excluiría a los pequeños productores. Estaría acotado solamente a aquellos que se apropiaron de la rentabilidad extraordinaria, más de 1.000 millones de ganancias. Entre las empresas que se apropiaron de esta renta extraordinaria, y tome nota, porque es de esto que hablamos cuando hablamos del campo. Decimos el campo, como que si el trabajador de las 50, de las 100 hectáreas, tuviese alguna responsabilidad en todo esto. Las empresas ya conocidas, las ganadoras de siempre son AGD, ACA, Louis Dreyfus, Cargill, ADM Agro, Viterra Argentina, Monsanto, Molinos Cañuelas, hace poco multada
por una brutalidad que cometió Bunge, Singenta, entre otras. Una pregunta más ahora. ¿Es verdad que el sector está gravado con 80% de impuestos? No. Medido de manera correcta, el sector paga sobre lo que produce la mitad de eso. 40% en tributos, entre retenciones e impuesto a las ganancias. Créame que lo que he tenido que pagar toda mi vida, justamente de impuesto a las ganancias. Entonces, ¿cómo llega el sector a ese supuesto 80%? Lo que hacen es medir la carga impositiva sobre la ganancia obtenida cuando la misma debe cotejarse contra el valor de la producción total. En la placa 5, la pregunta es, cuando al campo le va bien a todo el país? Bueno, en el escenario de rentabilidad extraordinaria que atraviesa el campo, el sector no pagó más impuestos, no contrató nuevos trabajadores, no pagó mejores salarios. Mire lo que es el gasto del Estado, lo dice Miguel Ángel Fernández Pastor en el cohete a la luna. Bueno, esto también nos preocupa porque le pedimos al gobierno una vez más que tenga cuidado con la moratoria que se termina ahora en julio y que determinará que de 60 años que se puedan jubilar serán 3 de cada 10. Esa parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es una forma de ajuste. Lamentablemente no se puede considerar de otra manera, salvo que en efecto lo tengamos el presidente de la República, el ministro de Economía, anunciando prontamente que aparece una nueva moratoria, porque si no, estamos cerrando el camino a la jubilación, ese que se abrió, bendita sea, hace ya años, para que todos los que van quedando afuera del sistema, por lo menos tengan el consuelo de la jubilación. Dice Fernández Pastor, el staff del Fondo Monetario Internacional fijó los lineamientos a seguir. En el documento del staff del FMI se lee, la nueva fórmula de indexación de jubilaciones adoptada en 2020 generó ganancias a corto plazo, pero a expensa de mayores costos a mediano plazo, ya que el gasto en jubilaciones crece en línea con los salarios del sector formal y los ingresos de la seguridad social. Es muy interesante que usted le preste atención a los próximos números, porque una de las cosas que han hecho siempre es poner al trabajador contra el jubilado, como si el jubilado no fuera también un trabajador, que en la mayoría de los casos ha terminado con sus tareas. Y nos ponemos en contra de nuestros padres, de nuestros abuelos, y es una barbaridad, porque se corresponde siempre con una mentira. Supuestamente el gasto previsional en la Argentina es una barbaridad. Que lo diga el Fondo Monetario Internacional es una cosa, pero que lo reconozca cualquier gobierno estaría muy mal. Mire, la Argentina tiene como gasto en la proporción esa del PBI de los países en materia de seguridad social, tiene el 8,5. Mire los otros números, búsquelo usted mismo. Yo puedo leerle Francia 19, más abajo. El que está más abajo de todos, Estados Unidos, por supuesto, el colmo del neoliberalismo, con el 9, pero hay países con el 13, el 18, el 15, el 12, todos muy por encima de la Argentina. Y la fuente es OCDE 2019. Quiero compartir con ustedes este wipe, es decir, dividir la pantalla para que usted pueda apreciar al mismo tiempo dos hechos que nos importa que entienda de la mejor manera. Son dos mentiras más de la habitualidad que tiene para la falsedad el diario La Nación, contra el PAMI. La noticia ya fue desmentida el año pasado, pero ahora volvieron a ponerla. Es que no tienen límite. Ahí está. Denuncian que la titular del PAMI dio 900.000 a locales de la Cámpora. El programa de Clarín mostró que el organismo que maneja Luana Volnovich, con origen en esa agrupación kirchnerista, le dio 900.000 pesos a centros que hoy están cerrados o fueron convertidos en unidades de la Cámpora. Ahora, este 25 de abril, otra vez La Nación, denuncian irregularidades de subsidios entregados por el PAMI a locales de la Cámpora. ¿Usted lo puede creer? Junio del 2021 y en abril del 2022 van con la misma noticia ya desmentida. Denuncian irregularidades de subsidios. Es una falacia atroz porque ya sabían ellos. Bueno, y repiten la información. Vea este tuit de Luana Volnovich del año pasado desmintiendo el tema. Le habla al programa de Clarín y dice que ese programa realizó un informe sobre centros de jubilados
en la ciudad de Buenos Aires, que funcionan en locales partidarios. No hay ninguna irregularidad ni es novedad. Todas las fuerzas políticas ponen sus locales a disposición como centros de participación. Pero aquí está la cuestión más importante. Las tremendas, las atroces ganancias que se lleva Clarín como tal, dueño de Telecom, además de Nextel, de Cablevisión, de Fibertel, de los diarios, de 300 canales que se robó en otra época gracias al fútbol. Ari Lijalad, nuestro colega del Destape, sacó 3 tuits que no tienen desperdicio. Vamos a verlos, porque todo lo que hemos hablado de este poder real, tan mentiroso, tan inhumano, porque tratan de colaborar naturalmente con que la gente que tiene muy poco tenga cada vez menos y los que tienen más cada día tengan más. En 2021 Cablevisión Holding, la empresa de Mañeto que controla sus negocios de celular, los suyos, de celular, internet y cable, reportó ganancias por 10.000 millones de pesos, en parte porque no cumple la ley gracias a la Corte Suprema. El presidente Alberto Fernández el pasado 1 de marzo. ¿Por qué le habilitan nuevos aumentos? Se pregunta Ari Lijalad. Ahora vamos al segundo tuit. Mañeto y sus socios además judicializaron el aporte solidario de las grandes fortunas, o sea, aumentaron los precios de algo básico en pandemia. Telecomunicaciones fue. Y se negaron a un aporte solidario. ¿Se puede ser más zampones mediáticos? Mire el tuit número 3. Lo peor de todo, dice Ari, Clarín ni siquiera va a cumplir con este aumento porque tiene judicializado el decreto que habilita al Estado a poner límites a los precios de las telecomunicaciones. O sea, no puede hacerlo por ese decreto. ¿Y dónde está este expediente? Está cajoneado en la Corte Suprema de Justicia. Esa Corte Suprema de horror, de terror, que da tanta pero tanta pena. ¿Quieren hacer una pausa, Fernando, y luego continuamos? Bueno, hacemos una pausa y seguimos en esta hora tan especial en la que, como siempre, tratamos de refutar y de ponernos en línea con ese mundo que tanto está sufriendo por la inmunda manera de ser del capitalismo salvaje, porque podría ser un capitalismo atenuado, un capitalismo como era hasta 1980, no este capitalismo que día por día, año por año, se ha quedado definitivamente con todo, dentro de cada país y también a nivel internacional. Enseguida volvemos en estos programas especiales de esta semana que estamos realizando desde Cuba. Vamos a hablar ahora de lo que se planteó como una polémica también inadmisible, de esas que uno no consigue entender, pero que tienen naturalmente el propósito de hacer mucho daño. Miren ustedes, ocurrió en Morón. Tras las críticas a una campaña del municipio de Morón, fue que apareció una discusión que es impresentable. Reducción de daños, la increíble polémica por recomendaciones a los consumidores de alcohol, marihuana o cocaína. Es un debate que atrasa 30 años el que promueve la oposición, dicen los expertos. En la mayoría de los países del primer mundo se vienen aplicando este tipo de políticas de distintas maneras y han reducido los problemas vinculados con el consumo de droga. Esto lo dijo Gustavo Subsinski, presidente de ARDA e integrante del equipo del Centro de Asistencia de Adicciones Carlos Gardel, del Ministerio de Salud del gobierno porteño. Es interesante en este caso ver cuál es el folleto que sacó la gente de Morón. Le voy a pedir a mis compañeros tenerlo ahí en cuenta. Esto es lo que decía el folleto. Bueno, ahora vean ustedes a La Nación burlándose de esto que es un propósito de algo que enseguida le vamos a demostrar cómo da vueltas por todo el mundo. Es decir, algo loable, plausible, se convierte en una discusión y en la discusión, como ellos naturalmente llevan las de ganar porque tienen la mayor cantidad de medios, nos encontramos con que desvirtúan algo que tiene muchas virtudes donde lo miren en cualquier parte del mundo. Mire esto. Sin un solo dato científico, sin una prueba, digamos, es porque el mundo lo hace y nosotros creemos que esto le va a hacer bien.
al municipio, a los jóvenes que se drogan en Morón, porque la mayoría puede caer en la droga. ¿Cuántos? ¿Cuántos jóvenes se drogan? Muchísimos, dijo. ¿Cuántos? Muchísimos. Ese es el parámetro, Eduardo, el universo para tomar la droga, para tomar política contra la droga en Morón. No sé. Yo no sé si esto pertenece a la Agenda 2030. Viste que joden con eso de la Agenda 2030, ¿no? Pero la operación siempre es medio de comunicación que dice algo y político que lo adopta. O de vez en cuando le pedirán a algún político decir esta barrabasada, nosotros la tomamos y la convertimos en una noticia y luego en una discusión. Y además de falsear, conseguimos crear algún tipo de emoción o de desprecio o de rechazo por algo que está bien. Este es un logro inconmensurable. Esto es hacerle la cabeza a la gente, barrer con las gente, o por lo menos intentarlo, y es evidente que lo consiguen, porque cuando estuvo la marcha del campo el otro día, bastante numerosa por cierto, de ese sector del campo que salió a provocar y a pasear su opulencia por la ciudad de Buenos Aires, había gente que no tenía campo, no tiene donde caerse muerto, y sin embargo estaban allí como queriendo tocarlos, como adorándolos, en una actitud tan genuflexa, tan pobre desde el punto de vista humano. Por supuesto eran pocos, pero en términos relativos deben ser muchos más y representan a un sector de la sociedad que está permanentemente ametrallado por este tipo de noticias y de tergiversaciones que se dan. Mire cómo inmediatamente aparecieron políticos, ahí tengo la lista: Santilli, Guol, Píparo, Zubich, Negri, bueno, un quinteto, podríamos decir, de lata, que es el metal al que los podemos vincular, hablando de lo mismo que ya decía, por supuesto, La Nación. Sí, que esté atento Borroni porque... El destacado de Chequeado, estamos viendo Víctor Hugo, que dice, es verdadero el folleto de Morón sobre consumo de drogas, y el programa que lo impulsó fue votado por todos los partidos políticos. Fíjense, la ordenanza que crea el programa de reducción de riesgos y daños asociados al consumo de sustancias psicoactivas legales e ilegales fue aprobada por unanimidad en el Consejo Deliberante de ese partido bonaerense. En el video oficial de la votación se observa a algunos de los concejales de la oposición levantar la mano para aprobar el proyecto. Entre ellos da los nombres Gastón Pérez, Walter Anzorena, ambos de Juntos por el Cambio, Rolando Moreto, del bloque de la Unión Cívica Radical y de Juntos. Vamos a ver ahora el destacado de Fero Soriano en Infobae. Fíjense qué interesante. Es más fácil no entender de drogas y prohibir que hacerse cargo del problema y buscar mejores soluciones. En el título ya se encierra el nudo de la cuestión y agrega en la bajada: la política de reducción de daños impulsada por el municipio de Morón existe en gran parte del mundo. Se trata de un intento mucho más sensato y humanizado de combatir los efectos nocivos de sustancias ilegalizadas que prohibir, perseguir y castigar a los usuarios. Los ejemplos están, por ejemplo, en Estados Unidos, están en Suiza y están también en Canadá. Bueno, vamos a hacer un recorrido, vamos a caminar un poco por el mundo para demostrarle a la gente que efectivamente es así, como lo has dicho, Fernando. Miren en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, folletos que hablan de la reducción de daño. Estamos hablando posiblemente de la ciudad más importante, más rica del mundo. Bueno, en esa ciudad las autoridades piensan que hay que reducir el daño al estilo que lo intentan en Morón y que aquí es desdeñado, criticado, vapuleado por los medios de comunicación y sus empleados políticos. Mire ahora lo que es el paño de los folletos de reducción de daños. Salimos de Nueva York y vamos a Filadelfia. Y también es interesante lo que un integrante de ARDA dice sobre que en el mundo se usa esta herramienta sanitaria de reducción de daños. A ver si lo podemos escuchar. ¿Esto se hace en otros países del mundo? Sí, claro. Todos los países serios del mundo están inclinando sus políticas de droga en este sentido.
Hay programas de reducción de riesgos y daños en fiestas, hay programas de reducción de riesgos y daños en barrios populares. De hecho, a mí me ha tocado hacer programas destinados a jóvenes en edad escolar desde la perspectiva de reducción de riesgos y daños, pero en general han sido experiencias piloto con el objeto de mostrar que se puede hacer algo distinto al prohibicionismo que claramente fracasó. Hoy en charla, un desayuno, un verdadero privilegio, con Evo Morales en la residencia de la Embajada Argentina, con Luis Ilarregui, el embajador. Justamente estábamos mencionando que todo esto, tan acuciado por los medios, tiene historia. Vamos a remontarnos, como charlábamos allí, a Nixon, nada menos. Ahí tiene usted a Nixon hablando de la lucha contra las drogas. America's public enemy number one in the United States is drug abuse. In order to fight and defeat this enemy, it is necessary to wage a new all-out offensive. I have asked the Congress to provide the legislative authority and the funds to fuel this kind of an offensive. This will be a worldwide offensive dealing with the problems of sources of supply as well as Americans who may be stationed abroad wherever they are. Hemos dado ejemplos de Nueva York, de Filadelfia en la actualidad, para tomar 2 de las 60 ciudades que piensan de la misma manera. Y hemos recurrido a este archivo. Ahora lo que es el crecimiento de la muerte por el fentanilo en los Estados Unidos. ¿Cómo no van a estar preocupados? ¿Cómo no van a hacer campaña? ¿Cómo no la vamos a hacer entre nosotros, que tenemos serios problemas, gravísimos problemas en todas las clases sociales con las drogas? Y ahora empieza a hablarse del fentanilo. Mucho más, por cierto, ocurre eso en los Estados Unidos. Miren lo que ha pasado. Reducing the risk and upping the penalties for dealing fentanyl or mixing it with other drugs. Those are the goals of a wave of lawmakers and advocates looking for ways to fight fentanyl. It's a serious situation, as last year the CDC reported for the first time more than 100,000 Americans died of drug overdoses over a 12-month period. About 2/3 of the deaths were linked to fentanyl and other synthetic drugs. See News, chemical components of the drugs are being shipped largely from China to Mexico, where much of the fentanyl supply is produced in labs before being smuggled into the U.S. And users don't often realize the drug they're taking has been mixed with fentanyl. Sigamos hablando del fentanilo y el daño que provoca. Mire, siempre se habla de las muertes como consecuencia del uso de armas en los Estados Unidos. El fentanilo está promoviendo números todavía peores que eso. Este informe que vamos a compartir con ustedes con el especialista John Oliver marca claramente la dificultad en la que están envueltos. Todo esto, mire, es para mostrarle hasta qué punto llega la insanía mental de quienes están haciendo un tipo de periodismo en la Argentina que es nada más que para enloquecer a la gente, hacerle creer que una buena campaña, un buen propósito, que además ha conseguido el apoyo de la gente, es malo, es negativo, porque lo hace un gobierno que a ellos no les gusta, un gobierno al que tienen que atacar, ya sea en un municipio, en el orden provincial y ni hablar en el aspecto nacional, de la manera que sea, por las internas, por las peleas, por esta medida o por la otra, pero siempre en un propósito muy evidente, demasiado obvio, de llevarse puesto a este gobierno, si fuera posible, antes de que llegue el 2023. Y esto a veces levanta la esperanza, porque ¿por qué tanto miedo al 2023 si estuvieran seguros, como a veces parecen estar los candidatos del PRO, que se pelean entre ellos todo el tiempo para ver quién finalmente surge como el candidato? Si estuvieran tan tranquilos los medios de comunicación, no someterían al tipo de periodismo que hacen a esta indignidad cotidiana. Veamos esta parte. CDC estimates more than 100,000 Americans died from drug overdoses over a 12-month period ending this April, a record. That's nearly 3 times the number of deaths from traffic accidents last year, and more than twice the number of gun deaths. Wow, that is staggering. And quick side note here, it is depressingly American to be shocked that something could cause more deaths than guns. We are the only country that would look at that and say, it's hard to believe that drug overdoses are killing more people than one of those natural causes of death, highly preventable loss of life by loosely regulated weapons.
The fact is, street drugs are an absolute mess right now as they've become so contaminated. One Yale researcher said the whole supply is just so absolutely fucked at this point. And the rise in overdose deaths has been driven by the presence of one drug in particular, and that is fentanyl. Entramos en un tema muy importante en el que el gobierno argentino está tomando decisiones que nos parecen muy valiosas. Tiene que ver con la salud mental. Por supuesto, alguna vez habrá que hablar cuánto afecta a la salud mental el tipo de medios de comunicación que se desenvuelven en la Argentina. Ahora, con lo que ha ocurrido con la guerra, todo lo que se mintió durante la pandemia, todo lo que se protegió el gobierno neoliberal y los ataques persistentes, permanentes, que se hacen contra el gobierno actual desde antes de comenzar a ejercer ese gobierno. Mire lo que este destacado de France 24 dice, hablando de los efectos de la pandemia. Creo que es interesante. Argentina aumenta el presupuesto de salud mental después de la pandemia. Esto lo dice France 24. Y señala que el gobierno argentino anunció ayer la duplicación del presupuesto para el programa de salud mental, que incluye incrementar la capacitación de profesionales e impulsar la externación y la inserción laboral de los pacientes en línea con la ley vigente. Bueno, el anuncio que vamos a participarles ahora es de lo más importante de las últimas semanas. La realidad es que la pandemia dejó efectos psicológicos en nuestros jóvenes muy profundos. Días atrás en Beijing me encontré con el director general de la Organización Mundial de la Salud, que Carla había estado hablando 10 días antes, de un programa que nosotros queremos llevar adelante para atender eso que llamamos resiliencia de los jóvenes y ayudar a los jóvenes a salir del estado traumático que dejó, postraumático que dejó la pandemia. Y que hay que hacer un trabajo específico en esa materia. De veras, hay que plantearse muy seriamente cómo estamos. Nos lo podemos preguntar a cada uno de nosotros. Hubo un tiempo muy difícil que tuvimos que atravesar en las relaciones humanas, en las soledades, en estar con nosotros mismos, que no siempre es una cosa sencilla. Y todo esto contribuyó con la inseguridad, con el trabajo que escaseaba, eso que ahora tanto se ha recuperado tan valiosamente, por lo menos en términos de tener puestos de trabajo, aunque ya hemos hablado mucho sobre la cuestión del salario. Pero todo aquello jugaba en nuestra mente, en nuestro espíritu, de una manera muy, pero muy odiosa. No hemos quedado bien. Es indudable que una buena parte de la población debe haber tenido y debe tener todavía secuelas de lo que sucedió. Por eso lo que dice Julieta Calmels, de la subsecretaria de Salud Mental en la provincia de Buenos Aires, también vale la pena para que ahora mismo ustedes se queden discutiendo también sobre este tema. ¿Qué nos ha pasado y qué podemos hacer? Y sobre todo, con un Estado presente, ¿qué es lo que se va a concretar? En el mundo pospandemia se hizo evidente y necesario considerar la salud mental como un aspecto de la vida humana que se expresa tanto en los padecimientos y los sufrimientos, también como en la potencia de salud. De hacer una reforma profunda del modelo de atención en salud mental, que involucra muchos aspectos, desde la transformación de los hospitales neuropsiquiátricos, la ampliación de espacios de salud mental en los hospitales generales, pero también la construcción de equipos móviles, de líneas telefónicas de acompañamiento a diferentes grupos poblacionales, para poder hablar de cómo estamos, de qué nos pasó y cuáles son las formas también de encontrar un bienestar. Es bueno que se preocupen de nosotros, que nos estén dando una mano y que estén en auxilio de gente y que dupliquen el presupuesto para atendernos en todos los frentes que sea posible. Muchas gracias, mi queridísimo y admirado Fernando Borroni, por estar allí haciendo el aguante, y al increíble equipo de producción, tanto de la técnica como de lo periodístico, en C5N, que me permite estar en contacto con ustedes hoy desde Cuba, como en otras ocasiones desde distintas partes del mundo. Amigos, gracias. Llega Gustavo Silvestre, el que le dejo mi abrazo, por supuesto, y nos reencontramos mañana, si Dios quiere.